En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. A veces la literatura nos regala obras que, lejos de ser simples historias, se convierten en verdaderos fenómenos culturales que perduran por siglos. Este tipo de obras se arraigan tan profundamente en nuestro imaginario colectivo que se transforman en arquetipos. Hola, José. Buenas, Antonio, y en el programa de hoy vamos a hablar de una de esas obras. Te doy una pista. Hace poco dedicamos un programa a unos tipos muy peculiares que se entretuvieron haciendo unos experimentos poco éticos con la electricidad. En ese programa mencionamos a los protagonistas de hoy. Ya sé a quién te refieres, pero como es tradición en Totus Podcast, anúncialo tú. En este programa vamos a hablar de Frankenstein o el moderno Prometeo, la novela de Mary Shelley. Frankenstein o el moderno Prometeo, publicada en 1818, se alza como una piedra angular de la literatura que ha cautivado la imaginación por más de 2 siglos. Y es mucho más que una simple historia de terror. Así es, Antonio, su influencia es innegable. Ha sido adaptada cientos de veces a través de diversos medios y lenguajes, y ha consolidado de sobra su posición como una marca cultural global y un arquetipo sobrenatural. Pero, ¿quién fue la mente brillante detrás de esta obra maestra? Hablemos de Mary Shelley. La figura de Mary Shelley llega a ser tan cautivadora como su obra más célebre. Su vida estuvo marcada por la tragedia y también por una educación poco convencional. Pero precisamente esta educación poco convencional fue el crisol en el que se forjó una de las novelas más influyentes de la historia. Ella nació en 1797, en un ambiente intelectual y radical inigualable. Su madre fue Mary Wollstonecraft, una figura pionera del feminismo, autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y su padre, William Godwin, era un filósofo prominente. Imagina crecer con esa herencia. Y esa herencia no solo fue intelectual, que en lo emocional también se llevó lo suyo. Su madre falleció apenas 10 días después de su nacimiento, y Mary y Percy Shelley sufrieron la dolorosa pérdida de varios de sus propios hijos. Esta constante confrontación con la muerte se considera una inspiración directa para la escritura de Frankenstein. Exacto. La recurrencia de la muerte, especialmente en el contexto del nacimiento y la mortalidad infantil, alimentó directamente los temas centrales de la novela: la creación, la pérdida y la reanimación de la vida. ¡Qué profundo! Además, sus elecciones de vida fueron algo extravagantes para la época. Se fugó con Percy Shelley cuando él aún estaba casado y, claro, se encontró con el ostracismo social y el rechazo de su propio padre. Esta conciencia de las rígidas convenciones de la época se entrelaza sutilmente en la crítica de la novela al prejuicio y el ostracismo social, precisamente. Hay mucho de biografía de Mary Shelley en su famosa obra. El tema que hemos comentado, el de la muerte y la reanimación de la vida, es evidente en la creación del famoso monstruo. Pero hay más. El padre de Mary Shelley, William Godwin, fue un filósofo anarquista defensor acérrimo de la libertad individual, hasta el punto de llegar a rechazar el matrimonio. Un caso claro de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, porque bien que se casó él. Peor aún, cuando su hija decidió ejercer su libertad individual, William Godwin, lejos de apoyarla y defenderla, la repudió por huir con un hombre casado. Si nos detenemos a pensar en la relación del Dr. Frankenstein con su creación, vemos cierto paralelismo. El doctor acaba repudiando a su creación, a la que llama incluso abominación, igual que hizo William Godwin con Mary Shelley. De ahí que podamos decir que el rechazo que sufre el monstruo por parte de la sociedad refleja las propias luchas de Shelley con la aceptación social. El monstruo se enfrenta a problemas similares a los de las mujeres del siglo XIX, la imposibilidad de interactuar libremente con la sociedad o la falta de agencia para poseer propiedades, una poderosa alegoría de los marginados. Y la chispa de la creación de Frankenstein está intrínsecamente ligada al famoso Año sin verano de 1816. Una erupción volcánica en Indonesia provocó un clima inusualmente frío y lluvioso en Europa, lo que los confinó a Mary Shelley, Percy Shelley, Lord Byron y John Polidori en la Villa Diodati. En un principio Shelley tuvo problemas para concebir una historia, pero después de una discusión sobre el principio de la vida y la posibilidad de galvanizar un cadáver, tuvo una vívida pesadilla despierta. En ella vio a un pálido estudiante de artes impías arrodillado junto a la cosa que había ensamblado. El horrendo fantasma de un hombre extendido y luego, por el funcionamiento de algún potente motor, mostraba signos de vida y se agitaba con un movimiento inquieto, medio vital. Esa pesadilla proporcionó la inspiración central para la trama de Frankenstein. Y es que la fascinación de Shelley por el nuevo campo de la electricidad y los experimentos contemporáneos fue crucial. Ella estaba familiarizada con el galvanismo, un término que lleva el nombre de Luigi Galvani. Nos acordamos del programa dedicado a The Rise of Electro. Shelley afirmó explícitamente que el galvanismo había dado muestras de tales cosas, refiriéndose a la idea de que un cadáver podría ser reanimado. Imagínate el asombro de la época.
Además, Mary Shelley tenía solo 18 años cuando empezó a escribir Frankenstein, y su novela es ampliamente reconocida como el primer libro de ciencia ficción, lo que le valió el título de Madre de la Ciencia Ficción. Y hay más. No se trata solo de una obra de ciencia ficción. Shelley, me atrevo a decir, ya se adelantó a Marcuse a la hora de advertirnos de los peligros del avance de la ciencia sin tener en cuenta el desarrollo y los valores humanos. Al integrar la especulación científica de vanguardia con una narrativa que exploraba las implicaciones éticas de la creación, Shelley no solo escribió una historia de fantasmas, sino que, sin saberlo, sentó las bases de la ciencia ficción. Su énfasis en procesos racionales y científicos, en lugar de elementos puramente sobrenaturales, fue algo revolucionario. Y Antonio, existe la especulación de que, durante sus viajes, Shelley pudo haber oído rumores sobre Johann Conrad Dippel, un alquimista excéntrico que vivía cerca del antiguo castillo de Frankenstein, en Alemania, y que experimentaba inyectando brebajes de sangre y hueso en cadáveres. Eso sí que es curioso. Y tan curioso. Pero, ¿cómo fue recibida la obra inicialmente? Cuando Frankenstein se publicó por primera vez en 1818, lo hizo de forma anónima. La recepción inicial de la crítica, como se suele decir, fue mixta. El estilo fue elogiado, cosa que personalmente yo no comparto, ya que para mí lo menos interesante de la obra es el estilo, que deja bastante que desear. Pero el tema generó controversia. Fue calificada de tejido de absurdo, horrible y repugnante. Y cuando se descubrió que la autora era Mary Shelley, provocó consternación, ya que las ideas se consideraban impropias para una mujer. Incluso hubo especulaciones de que su marido, Percy Bysshe Shelley, había escrito una parte sustancial de la novela, aunque estudios recientes lo han desmentido. La recepción crítica inicial de Frankenstein se vio significativamente obstaculizada por los prejuicios de género imperantes en el siglo XIX. Pero solo inicialmente, ¿vale? Porque no obstante los primeros problemas, la obra fue llevada al teatro y con bastante éxito. Incluso el padre de Mary Shelley acudió a una de las representaciones y salió tan sorprendido por la obra de su hija que le escribió una carta que envió a Génova, donde residía Mary Shelley en esos momentos, diciéndole que la obra le había encantado y entusiasmado tanto que había mandado a imprimir 500 ejemplares de su libro para distribuirlo. Pues a ver si alguien toma ejemplo de William Godwin y manda a imprimir 500 ejemplares de Totus Cosas, el libro de Totus Podcast. Si luego se encarga él o ella de venderlo, por mí vale. Sigamos. La cultura en evolución de las décadas de 1970 y 1980 propició una reevaluación crítica significativa, y Frankenstein fue incluida en el canon literario inglés. Las feministas reconocieron en Shelley a una mujer que lidiaba con cuestiones relacionadas con la maternidad, la autonomía y la creatividad en una sociedad dominada por hombres. Sin duda, una revalorización necesaria, y es que Frankenstein va mucho más allá del horror gótico. Es una obra rica en capas temáticas y filosóficas que continúan resonando en la actualidad. Así es, la novela explora profundamente la responsabilidad del creador y la ambición desmedida. Víctor Frankenstein, al dar vida a su criatura, se convierte en una figura similar a un dios, pero su incapacidad para asumir las responsabilidades inherentes a dicha creación subraya su falibilidad. Una advertencia temporal. También examina la humanidad, el prejuicio y la figura del otro. El monstruo, a pesar de su apariencia aterradora, es inicialmente inocente y se vuelve malvado debido al prejuicio y el abandono que experimenta por parte de la sociedad humana. Me recuerda un poco a la figura del golem, de la que ya hablamos en otro programa de esta temporada. Eso invierte la narrativa de terror tradicional, sugiriendo que la verdadera monstruosidad no reside en el ser creado, sino en la incapacidad de la humanidad para aceptar la diferencia. La sociedad es el verdadero monstruo. Y sí, Antonio, estoy de acuerdo. El monstruo de Mary Shelley tiene mucho en común con el mito del golem. No podemos obviar tampoco las alusiones bíblicas y mitológicas. El subtítulo de El moderno Prometeo ya nos lo dice todo. La criatura se lamenta de ser tratada como Adán por su creador, pero es expulsada del amor de Dios comparándose con Satanás. Una obra que nos invita a reflexionar sobre qué significa ser humano y cómo surge el mal. Además, Mary Shelley aprovechó el zeitgeist científico del siglo XIX. Cierto, en su época el término científico no existía. En su lugar, los filósofos naturales combinaban lo que hoy consideraríamos ciencia con otros intereses espirituales, filosóficos e incluso supersticiosos. Y sin embargo, a pesar de todo lo que significa la obra de Mary Shelley, hoy día la idea del monstruo de Frankenstein no es ni de lejos la de su obra. En la obra, el monstruo no deja de ser una criatura perdida, sin conciencia del bien ni del mal, que no entiende ni por qué ni para qué lo han creado, con bastantes soliloquios filosóficos, por otro lado. El monstruo de Frankenstein, que hoy día todo el mundo tiene en mente, no es este. Es el que interpretó Boris Karloff. Y es que el cine ha adaptado con bastante libertad la obra de Shelley. La mayoría de las adaptaciones cinematográficas se desvían significativamente de la novela original. Mientras que la criatura de Shelley es retratada como un ser inteligente, consciente de sí mismo, elocuente y sensible, que comete violencia en gran parte por desesperación,
La mayoría de las películas lo presentan como una criatura sin mente o un villano malicioso. Es una lástima que se simplifique tanto un personaje tan complejo. Esto demuestra la poderosa y a menudo distorsionadora influencia de los medios de comunicación masiva en los legados literarios. No en vano, la fama de la creación de Shelley, el monstruo, eclipsa tanto a la escritora como al libro mismo. Eso es, Antonio, una obra que sigue planteando preguntas fundamentales y que se reinventa constantemente. A propósito, José, que no pase un programa sin que te pregunte por el origen de una palabra. Pero no tenemos ya una serie de programas para suscriptores de pago dedicado al origen de las palabras. Sí, pero ya hemos pasado la M y no me quiero quedar con las ganas. ¿De dónde viene la palabra monstruo? Pues mira, como me olía que me lo ibas a preguntar, he estado investigando un poco. Monstruo proviene del latín monstrum, que originalmente significaba prodigio o señal divina. Veo que no tenía connotaciones negativas, así que cuando me dices que soy un monstruo, ya sé que estás pensando que soy un prodigio. Sí, piensa eso, pero fíjate en esta curiosidad. Esta palabra proviene del verbo monere, que significaba advertir, avisar. Por lo tanto, un monstruo era un aviso, una advertencia de que algo iba mal o iba a ir mal. Como es el caso del monstruo creado por el Dr. Frankenstein. Una advertencia de que traspasar los límites de la ciencia para jugar a ser Dios no puede traer nada bueno. Buena reflexión, monstruo. Gracias, supongo. Y así cerramos este fascinante viaje por el universo de Frankenstein y la mente de su creadora, Mary Shelley. Esperamos que hayan disfrutado, queridos oyentes de Totus Podcast. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima, Antonio, y recuerden, si alguna vez se deciden a jugar a ser dioses y crear vida en su laboratorio, asegúrense de que su creación tenga un buen terapeuta. No queremos más monstruos con problemas de abandono. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.